Muy buenas a todos, soy el profesor Rolando y en esta ocasión vamos a ver el curso de física con el tema que viene a ser movimiento vertical de caída libre, más conocido como caída libre en sí, ¿no? O por sus iniciales MVCL, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la parte teórica, luego veremos unos problemitas y así complementarás mejor tu aprendizaje. Aclarar que este video es de un nivel intermedio, ¿no? Para alumnos normalmente que están cursando la secundaria o para personas que realmente tienen, no sé, conocer un poquito más de la física, ¿verdad? De ese temita en especial. Entonces, vamos a la parte teórica. A ver, ahí tenemos, ¿no? Movimiento vertical de caída libre. Un pequeño concepto. Es aquel tipo de movimiento uniformemente variado cuya trayectoria es una línea recta vertical. Entonces, ese tema algunos lo llaman como un tema consecuente, ¿no? Que prosigue al tema de MRV, con la diferencia de que MRV es un movimiento de tipo horizontal, mientras que caída libre es un movimiento de tipo vertical. Al final de cuentas, ambos son muy parecidos. Incluso utilizan unas fórmulas también muy parecidas. La diferencia es que para el MRV trabaja con lo que es la aceleración y para la caída libre esa aceleración se convierte de cierto modo en lo que vendría a ser la gravedad, que es un valor constante, un valor fijo. ¿Listo? Entonces, para entender mejor, veamos un pequeño gráfico. A ver, imagínate que ahí tienes una pelotita y tú sueltas la pelota, ¿verdad? O puedes lanzarla también, de cierto modo, hacia abajo, ¿no? O también para arriba, ¿no? En este caso, cuando tú sueltas la pelota o lanzas la pelota, tú le estás impulsando, le estás dando una velocidad inicial, ¿sí? Le estás dando una velocidad inicial. Ahora, ¿qué va a pasar con esta pelotita? Obviamente, si tiene una cierta altura, cae, ¿verdad? Ahí está, cae la pelotita, ¿sí? Entonces, al llegar al piso, que adquiere una velocidad final, ¿verdad? Adquiere una velocidad final. Algunos alumnos creen que cuando parte, o sea, cuando se suelta, normalmente la velocidad inicial se dice cuando cae del reposo, ¿no? O se suelta, que la velocidad inicial es cero. Eso está bien, ¿verdad? O sea, cuando un objeto se suelta o cae, su velocidad inicial es cero. Y también creen que cuando llega al piso, por el hecho de que se detiene, su velocidad final también es cero. Entonces eso más bien sí está mal. Entonces cuando un objeto cae al piso, su velocidad final no es cero. Eso sí hay que aclararlo, ¿verdad? No es cero. Adquiere una velocidad. Porque yo creo que todo objeto cuando toca el piso siempre rebota. Entonces al realizar ese rebote, a nuestros ojos nos parece que se detiene, pero de cierto modo impacta con una velocidad, una gran velocidad incluso todavía diría, y luego poco a poco se va perdiendo en el rebote. ¿Listo? Hasta el momento tenemos dos datos, la velocidad inicial y la velocidad final. Ahora, obviamente aquí hay una separación entre la posición inicial y la posición final, ¿no? Entre el objeto donde ha sido lanzado hasta donde llega el objeto. Hay una distancia de separación que para este tema, por ser vertical, lo llamaremos h de altura, ¿sí? Altura, listo. Eh, ¿Qué más? Como todo objeto siempre transcurre un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces ahí ponemos t de tiempo. Y ahora, ¿qué hace de que todo esto se realice, todo este movimiento se dé, ¿no? ¿Qué hace que el objeto, digamos, cada vez adquiera mayor y mayor velocidad conforme pasa el tiempo y conforme recorre una distancia? Eso va a ser una aceleración, que viene a ser en este caso la aceleración de la gravedad. Entonces, para nosotros, como digo, por el momento, debido a que es nivel intermedio, lo pondremos que es un valorcito de 10 metros por segundo al cuadrado, siempre con dirección hacia abajo. ¿Listo? A ver, porque cabe recalcar que otros trabajan con valorcitos de 9,8, otros trabajitos con valorcitos tal vez unos un poco más, qué sé yo, ¿no? Eh, más exactos, ¿no? Porque este ya es un valor aproximado, ¿verdad? Entonces, eso dependerá de cada uno, ¿sí? Normalmente, la gran mayoría de, como digo, como es nivel intermedio, normalmente trabajamos con 10. Ya. Ahora, ¿qué más hay que ver? También, ¿no? Que v sub 0 significa velocidad inicial y es importante su unidad. La unidad de la velocidad vamos a trabajar lo que es en metros por segundo. Al igual que la velocidad final, también vamos a trabajar su unidad en metros por segundo, ¿sí? En física es muy importante tener en cuenta las unidades. Ahora el tiempo.
El tiempo normalmente en el Sistema Internacional de Unidades se trabaja en segundos. ¿Y qué es el Sistema Internacional de Unidades, profesor? Es el sistema estándar, ¿no?, que normalmente trabajamos. Entonces nos especifica que debemos trabajar en estas unidades que encontramos en la parte de acá. Ahora, la aceleración de la gravedad es en metros por segundo al cuadrado. Algunos se olvidan de este cuadradito y hacen que se asemeje a la velocidad, pero te digo que no, ¿sí? Es metros por segundo al cuadrado, no te olvides el cuadrado. Y la altura, o otros también lo llaman longitud de altura, que asciende o desciende, porque debemos entender que la caída libre es cuando el objeto sube o cuando el objeto baja y que su unidad sería los metros, ¿sí? Entonces, entendiendo este pequeño, ¿qué te puedo decir? Pequeña teoría, pequeño concepto, nos vamos a lo que vendría un poquito más de teoría. A ver, nos vamos un poquito más de teoría. O mejor dicho, vamos a lo que vendría a ser las formulitas en sí. Ya, vamos a ver las formulitas para esta parte. Entonces acá tenemos, mira, movimiento vertical de caída libre. Vamos a dar cuatro formulitas. Sé que puedes encontrar más formulitas en otros textos, en formularios, en distintos lugares, ¿verdad? Pero por el momento solo vamos a dar cuatro formulitas. Ahí, ver. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Es una formulita. ¿Cuándo utilizaré esta formulita? Mira, vamos a ver, ¿cuándo utilizaré? Ahora, alguien dirá, profesor, en la teoría usted ha utilizado acá, en lugar de la i hay un cero. Entonces, está claro que ambos son iguales, b sub i o b sub cero, como se llama el otro, ¿no? Entonces, ambos representan a la velocidad inicial. Yo voy a trabajar normalmente con el b sub cero, solo que esto lo he sacado de una imagen, ¿no? Entonces estaba con i, no me di cuenta, ya está. Entonces, ¿cuándo utilizo esta formulita de acá? Bien. Recuerda que hay cinco magnitudes. Una es la velocidad inicial, otra la velocidad final, otra la gravedad, otro el tiempo y una quinta magnitud vendríamos a ver la altura. Todas las formulitas solo están compuestas por cuatro magnitudes. Siempre va a hacer falta una quinta magnitud. Entonces, vas a usar esta fórmula cuando te haga falta en el ejercicio esa quinta magnitud. Por ejemplo, imagínate que te dan tiempo, 5 segundos. La gravedad vale 10. La velocidad inicial te dicen que es 20. Te piden hallar la velocidad final, pero ni te mencionan ni te dan la altura. Entonces, esta formulita no tiene altura, ¿verdad? Como no tiene altura, utilizaré cuando me haga falta la altura, cuando ni siquiera la menciono. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si falta la altura, yo voy a utilizar esta formulita. Porque algunos alumnos se confunden, no saben muy bien cuándo o cómo utilizar cuál fórmula. El siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces gravedad por altura. Entonces, de igual manera, si observas bien, ¿quién hace falta de las cinco magnitudes aquí? Hace falta el tiempo, ¿verdad? Entonces esa formulita la utilizaré cuando no me den el tiempo. Y así sucesivamente. Cada vez lo hacemos un poquito más rápido. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Quién hace falta acá? La velocidad final, ¿verdad? Entonces utilizaré esa fórmula si es que me hace falta la velocidad final. Y la última formulita, que es altura es igual a la suma de velocidades entre dos, o también lo podemos llamar el promedio de las velocidades, multiplicada por el tiempo. Utilizo esta formulita si es que no tengo la gravedad o si es que me hace falta la gravedad, porque en esta formulita no aparece la gravedad. Ahora, entonces ya sabemos cuándo y cómo utilizar cada formulita. Pero falta acá, mira, hay un más menos. ¿Cuándo utilizaré más y cuándo utilizaré menos? Hay que entender que en la física hay dos partes, una parte escalar y otra parte vectorial. Esta parte intermedia, o sea, nivel intermedio, lo que normalmente viene a ser para colegios, se trabaja con la parte escalar. Para mí se me hace más fácil, o de cierto modo más entendible, más bonito, la parte vectorial. Pero, ¿cuál es el problema? De que cambian algunos conceptos, algunas interpretaciones que ya llevas años van a cambiar. Entonces, por eso no quiero confundirte mucho. Entonces, vamos a seguir trabajando de la manera escalar, o sea, trabajando con signos más menos. Porque en la manera vectorial solamente hay más, no existen menos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde consideramos más cuando el objeto baja? O sea, cuando tú sueltas de una cierta altura, el objeto cae, vas a utilizar el signo más para estas formulitas. Y cuando utilizas menos, obviamente su contrario, pues, ¿no? Cuando el objeto sube, ¿no? Cuando lanzas un objeto hacia arriba. Esta última formulita es la única formulita en la cual solo tiene más. Ya sea el objeto baje o suba, siempre va a ser más. Las demás, sí vas a tener que
diferenciar, ¿no? Cuándo más o cuándo menos, de acuerdo si el objeto baja o sube. A ver, veamos unas pequeñas observaciones. Mira, acá tenemos una esferita. ¿Y qué pasa si la lanzas para arriba? Sube para arriba y luego desciende. Pero mira, cuando desciende y se encuentra al mismo nivel de referencia con o sea, con relación al punto que ha sido lanzado, ¿qué es lo que pasa? El tiempo de subida, mira ese tiempo de subida, dice que va a ser igual a ¿quién? Al tiempo de bajada. Si los tiempos van a ser iguales, entonces tiempo uno es igual a tiempo 2. También entender que en este punto máximo la velocidad es cero, ¿no? O sea, poco a poco, conforme va subiendo, la velocidad va disminuyendo, a tal punto es cero. Y conforme va bajando, la velocidad va aumentando, ¿no? Pero en un mismo nivel, mira, a la misma altura, las velocidades son iguales en valores numéricos. Pero en dirección no, porque una va con relación hacia arriba y otro hacia abajo, ¿sí? ¿Qué otra observación más? El mismo objeto, si te dan cuenta, mira, es la misma imagen, ¿verdad? El mismo gráfico. Pero ahora ya no vamos a hablar para el tiempo, sino vamos a hablar para las velocidades. Entonces, mira, cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, sube, ¿verdad? Y luego desciende y se encuentra otra vez al mismo nivel de referencia. ¿Qué va a pasar con esas velocidades? Las velocidades van a ser iguales, ¿listo? Van a ser iguales. Pero nuevamente con esta velocidad 1 con dirección hacia arriba y esta velocidad 2 con dirección hacia abajo. O sea, la dirección o el sentido cambia. Pero el valor o el módulo, podríamos llamarlo, ¿sí? El valor numérico no cambia, o sea, viene a ser iguales. Ahora, de estos dos casos salen dos formulitas, uno que se llama normalmente altura máxima y otro que se llama tiempo de vuelo. Entonces, la altura máxima no la voy a mencionar, solamente vamos a mencionar por el momento a lo que vendría a ser el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es el tiempo que permanece en el aire esta esferita. Mira, esto sube y luego desciende. Todo es el tiempo de vuelo. O sea, ¿qué tiempo ha transcurrido? Sería mejor en esta, ¿verdad? ¿Qué tiempo ha transcurrido en realizar la subida y la bajada? Obviamente, entendiendo que los tiempos acá son iguales, ¿no? O sea que vamos a sumar tiempo uno más tiempo 2. La suma de esos dos tiempos nos va a dar un tiempo total que lo llamamos normalmente tiempo de vuelo. Este tiempo de vuelo sale de esta primera formulita, ¿sí? Es consecuencia de esta primera formulita. Y su formulita viene a ser dos veces la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Aclarar esto, mira. Esta es la velocidad inicial y acá es la velocidad final. ¿Cómo son ambas velocidades? Iguales, ¿verdad? Iguales, solo que una va para arriba y otra va para abajo, ¿sí? Entonces, sale consecuencia esta formulita, eso se puede demostrar. Entonces, la velocidad inicial sería igual a la velocidad final. O sea, acá en lugar de velocidad final podríamos poner también velocidad inicial. Pero la demostración saldría mejor con la parte vectorial, como digo. ¿Por qué? Porque esta velocidad de cierto modo sería positiva y esta velocidad sería negativo. Esto al ser negativo pasaría sumando y queda el dos veces, mira, acá el dos veces quedaría. Y la gravedad es negativa, pasaría al otro lado sumando y la gravedad pasa dividiendo, despejando todo eso. Sé que ahorita no se entiende muy bien, se entiende que no se entiende muy bien, pero si es que tú quieres demostrarlo, si quieres buscar más, te aclaro de que nace de esta primera formulita lo que vendría a ser el tiempo de vuelo. Al igual que la altura máxima nace de esta segunda formulita. ¿Sí? No, no te he puesto la formulita de altura máxima, pero nace de esta segunda formulita. A mí me gustan mucho las demostraciones. En esta parte intermedia, obviamente no lo puedo hacer. Cuando haga a nivel avanzado un poquito, o nivel difícil, llamémoslo, ahí vamos a hacer más demostraciones y más cositas complicadas, de cierto modo, de cada tema de la física que estoy tratando. Entonces, entendiendo esta pequeña teoría, pasemos a lo que vendrían a ser los problemitas también. A ver, ahí tenemos lo que vienen a ser los ejercicios, ¿verdad? Vamos a poner el primer ejercicio y vamos a leer el enunciado. Dice, se suelta una piedra desde cierta altura. Determina el módulo de la velocidad en metros por segundo que adquiere la piedra luego de 2 segundos si es que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Vuelve a ser un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo esto porque es solamente reemplazo de fórmula. No hay nada que interpretar ni que pensar mucho. Solamente agarramos una fórmula, reemplazamos, entendiendo obviamente, de acuerdo a los datos, qué fórmula vamos a utilizar, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, para hacerlo un poquito más interesante, más bonito de cierto modo, agarremos un gráfico. Imagínate, lo que dice acá, ¿no? Se suelta una piedra. Entonces, tú vas a agarrar una piedra. Ahí está, toda feliz la piedrita, ¿verdad? Y la vas a soltar al piso. ¿Listo? La piedrita va a caer al piso, se suelta.
Entonces, mira, acá hay un dato oculto. La palabra suelta o soltar, ¿recuerdas en la teoría? No sé si te lo he mencionado. La palabra soltar, ¿qué significa? Que la velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? La velocidad inicial va a ser cero. O sea, ahí te está dando la velocidad oculto. No te da, ¿no? Pero da a entender que está la velocidad ahí. Entonces, acá colocamos la velocidad inicial 0 metros por segundo. Ahora dice, determina el módulo de la velocidad. Entonces, si ya tienes una velocidad inicial, ¿qué te está pidiendo calcular? Una velocidad final, ¿verdad? ¿Qué adquiere la piedra luego de 2 segundos? Entonces, en 2 segundos la piedra llegará al piso. Obviamente la piedra tendrá una dirección hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos en 2 segundos. ¿Listo? A ver. eh, listo. A ver. En 2 segundos la piedra va a chocar al piso. Ahora, ¿qué más? ¿Debido a qué sucede todo este movimiento? Debido a la gravedad, ¿verdad? Que tenemos un valorcito de 10 con dirección hacia abajo. Ahora, entonces vamos a hacer que la piedrita se mueva. La piedrita, muévete y listo. Boom, cae al piso, ¿verdad? Entonces, una vez que llega al piso, ya hemos dicho, la velocidad final no es cero, ya hemos dicho, sino que tiene un valor que desconocemos. Justo es lo que nos pide calcular. Entonces, ahora, estas interpretaciones que has hecho, o bueno, en realidad esto, como es un problema muy fácil, solamente has copiado datos del enunciado y los has transcrito a la imagen, ¿verdad? Al gráfico. Pero si hay que interpretar algo más en un problema intermedio, en un problema un poquito avanzado, difícil, ¿no? Entonces, todas esas interpretaciones que has hecho lo transformas en datos. Entonces, mira, colocas datos. Normalmente, por eso siempre digo, ¿no? La física para mí se transforma en tres pasos. Gráfico, datos y resolución. Si estás comenzando la física, siempre haces eso y hay gran probabilidad de que los problemitas o todos los problemitas te salgan, ¿no? O gran cantidad de problemitas te salgan. Entonces, datos, tenemos ahí velocidad inicial cero, mira, velocidad inicial cero. ¿Qué más? A ver, vamos a poner tiempo 2 segundos. Mira, ahí tienes tiempo 2 segundos. Y gravedad tendrías 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Ahí es. Pero ¿qué te pide calcular? La velocidad final. Ahora, esos son datos. En la resolución, recuerda que habían 5 magnitudes. Velocidad inicial, ya tienes. Tiempo, ahí tienes. Gravedad, tienes. Velocidad final, quieres calcular, también participa. Pero ¿quién no tienes? A ver, recuerda, ¿quién hace falta acá? ¿Quién hace falta? La altura, ¿verdad? La altura hace falta. Entonces, como hace falta la altura, tendrás que buscar una formulita donde hace falta la altura. ¿Recuerdas en la teoría que te he dicho? A ver, al lado derecho te había puesto, ¿no? ¿Quiénes hacen falta? Entonces, para utilizar esa formulita. Entonces, obviamente, yo te lo voy a hacer aparecer acá directo, ¿verdad? Vamos a utilizar con esta formulita porque no tiene altura. Mira, si observas, no tiene altura. Una vez que ya has seleccionado tu fórmula, ahora tienes que ver qué signo trabajar, más o menos. Recuerda que esta piedra quiere caer, o sea, quiere ir con dirección hacia abajo. Y entonces, ¿qué signo era con dirección hacia abajo? Era positivo, ¿verdad? Entonces seleccionarás el signo más. Y con eso ya puedes reemplazar tus datos muy seguro. Velocidad final, dejas nada más velocidad final porque es lo que quieres calcular. Velocidad inicial, reemplazas el valor de cero. Signo pones más porque quiere caer el objeto. Gravedad 10, ahí tienes, mira. Y tiempo 2 segundos. Ahora, es tan sencillo este, ¿verdad? 2 por 10, 20. 20 más cero sigue siendo 20. Por lo tanto, mi velocidad final valdrá 20 metros por segundo. ¿Sí? Es bastante sencillo esto debido a que es solamente un simple ejemplito. Pasemos a un segundo ejercicio o problemita. Vamos a leer el siguiente enunciado. Dice, una piedra es lanzada verticalmente hacia abajo en un pozo con rapidez inicial de 40 metros por segundo y llega al fondo en 4 segundos. Determina la profundidad del pozo en metros y la rapidez con que llega la piedra en metros por segundo si la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos. Entonces, mira, otra vez datos, ¿no? Vamos a seleccionar datos. Ahora nos hablan de que una piedra va a ser lanzada hacia un pozo, nos hablan, ¿no? Que su velocidad inicial es 40. Te dice rapidez, recuerda que rapidez es sinónimo de velocidad, te aclaro, ¿no? Para nivel básico, intermedio, o sea, para alumnos que normalmente están en el colegio o nivel preparatorio, la velocidad es lo mismo que rapidez. Ya alumnos que están en la universidad van a entender que rapidez con velocidad son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, decimos que es velocidad 40, un tiempo de 4 segundos y la gravedad 10. Te piden dos cosas, hallar la profundidad. Mira, tienes que interpretar acá, profundidad, ¿a qué hace referencia? A altura, ¿verdad? Altura.
y hallar la rapidez con la que llega, o sea, la velocidad final. Hacemos un gráfico y ahí tenemos un pozo. Y ahí tenemos un niño o una personita que en su mano va a tener una piedra y la va a lanzar al pozo, ¿sí? La lanza la piedra. Pero vamos colocando los datos conforme leemos, ¿sí? Entonces, rapidez o velocidad inicial 40. Entonces le colocamos que el objeto parte con una velocidad inicial de 40. Llega al fondo en 4 segundos. Entonces ponemos que transcurre un tiempo para llegar al fondo del pozo, un total de 4 segundos. Y entonces ahora qué hacemos, vamos a hacer que la piedra caiga, ¿no? Listo, la piedra llega al fondo del pozo. Ahí está. Ahora, me pide determinar la profundidad. Eso vendría a ser la distancia de separación entre la posición inicial y la posición final, ¿no? O sea, entre el objeto donde ha sido, el momento que ha sido lanzado hasta donde el momento llega, ¿no? Entonces, esa viene a ser la distancia de separación, que es lo que le vamos a llamar altura, interrogación, por el hecho de que nos pide calcular, desconocemos. Y luego, ¿qué más? Acá va a tener que una velocidad final también, ¿verdad? Una velocidad final con la que llega al fondo del pozo. Entonces, esos dos valores nos piden calcular. Una vez teniendo nuestro gráfico, ¿sí? Podemos colocar datos ya de cierto modo bastante rápido. Entonces, ya vamos a colocar datos. Velocidad inicial de 40, ahí está, solo estamos copiando. Tiempo de 4 segundos, listo. Gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, nos copiamos del enunciado que nos daba. Nos pide calcular la velocidad final y también nos pide calcular la altura, ¿sí? Dos cosas nos piden calcular. Entonces, primero voy a calcular yo la velocidad final, como está en este caso acá, primero vamos a calcular, o puedes calcular también primero la altura, normal, puedes calcular los dos a la vez, si es posible, porque tienes tres datos numéricos, y con tres datos sale cualquier otro dato, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a calcular la velocidad final en este cuadrito. Entonces, tú por un momento te imaginas que no tienes altura y tampoco te pide, o sea, no te hablan para nada de altura. Entonces, por un momento te imaginas que solo tienes estos tres datos: velocidad inicial, tiempo, gravedad, y quieres hallar la velocidad final. Por un momento te imaginas esos cuatro datos. Entonces tienes que buscar una formulita que no te hablen para nada de la altura, ¿verdad? Una formulita que no te hable para nada de la altura. Y esta viene a ser esta formulita. Ahí tenemos. Ahora reemplazamos los datos, pero antes de reemplazar no te olvides el signo. ¿Qué signo tomaremos? Si el objeto cae, o sea, con dirección hacia abajo, recuerda la teoría, con dirección hacia abajo, ¿qué era? Positivo, ¿verdad? Positivo era. Entonces tomaremos el signo positivo. Ahora, reemplazamos. Velocidad final es lo que quiero calcular, dejo tal como está. Velocidad inicial, reemplazo 40, ¿verdad? 40, ahí está, mira. He elegido el signo más, sí, hemos elegido el signo más. Gravedad ponemos 10 y el tiempo reemplazamos 4 y multiplicamos 4 por 10, 40, ¿verdad? Entonces volvemos a copiar todo lo mismo y solamente nos multiplica 4 por 10, 40. Ahora sumas 40 más 40, eso te da un total de 80 metros por segundo. Entonces con eso ya has calculado el 50% de tu problemita, o sea, porque es la mitad de lo que te pide, la velocidad final. Ahora vamos a calcular la altura. Cuando tienes cuatro datos, mira, tiempo, velocidad inicial, gravedad y también tienes velocidad final, cuando tienes cuatro datos puedes utilizar cualquier fórmula que contenga altura. Porque él dirá, pues, entonces, ahora, ¿quién no tengo? ¿Qué utilizo? O sea, puedes utilizar, cuando tienes muchos datos, utilizas cualquier fórmula que contenga altura. La que más te facilita, la que más se te hace más sencillo, ¿no? De cierto modo. Entonces yo voy a utilizar esta, que no me complica mucho esta formulita. ¿Miran? Entonces, altura es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. ¿Listo? Porque tengo todos los demás datos. Entonces reemplazo. Velocidad inicial, ¿cuánto pongo? 40, mira, 40. Velocidad final, ¿cuánto reemplazo? 80, ahí está. Dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, de cuánto es, un total de 4 segundos. Ahora, me queda una operación simple y sencilla, ¿verdad? 40 más 80, eso es 120. En tu mente nada más, 120 entre 2, eso va a dar un total de 60. Y lo multiplicamos con el 4. ¿Y cuánto es 60 por 4? Verás que es un total de 240 metros. Entonces con eso ya vamos a calcular nuestra velocidad final y nuestra altura. ¿Sí? Eso vendría a ser nuestro problemita número 2. Esto sigue siendo un ejemplo, pero un ejemplo un poquito, o sea, nos piden dos cosas, ¿verdad? Un ejemplo con que nos piden dos cosas. Pasemos a un tercer problemita. A ver, ahí tenemos el enunciado. Dice, desde una altura de 150 metros, se lanza hacia arriba un objeto con rapidez de 35 metros por segundo. Calcula el tiempo que demora en chocar con el piso si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado.
Este ejercicio más bien te da una gráfica. Los demás no te daban una gráfica. Yo he interpretado, me he inventado una gráfica, ¿no? De acuerdo al enunciado, ¿sí? Entonces acá más bien te dan una gráfica. Hasta ahí es el enunciado. De ahí tú tienes que resolver, tienes que interpretar. Entonces, mira, observa la gráfica. Hay una esferita que está encima, ¿no? O sea, sobre una altura, ¿sí? Una altura de 150 metros, pero que la esferita quiere ser lanzada hacia arriba, ¿verdad? Con una velocidad inicial, esto suponemos que la velocidad inicial de 35 metros por segundo. Entonces, mira, sube, eh, nuevamente desciende y luego llega hasta tocar el piso, ¿verdad? ¿Sí? Ya está. Entonces, mira, de manera vectorial, esto se resuelve bastante sencillo. Pero como estamos trabajando de manera escalar normal, o sea, para colegios, ¿sí? Entonces esto va a ser un poquito más complicado de lo normal. ¿Ya está? Entonces, por el momento trabajemos de manera escalar. Cuando hagamos nivel avanzado, veremos de manera vectorial y verás que esto es muchísimo más sencillo, pero algunas condiciones de nuestras formulitas van a cambiar. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, mira, el objeto se encuentra acá, sube y luego desciende. Pero mira, a ver, quiero que entiendas esto. Sube y desciende. Vamos a hacer que por un momento se quede hasta ahí, nada más. Que todavía no baje, ¿sí? Hasta ahí nada más se va a quedar. ¿Por qué hago que se quede hasta ahí el objeto? Quiero que me entiendas. ¿Recuerdas en las observaciones en la teoría? Si recuerdas, o si no, das retroceder al video para que veas en las observaciones. Cuando yo te he dicho que el objeto llega a un mismo nivel de referencia, o sea, cuando sube y luego baja y llega al mismo nivel de referencia, ¿qué pasa? El tiempo de subida era igual al tiempo de bajada, ¿sí? Eso tal vez no me importa mucho en esta parte. Hay otra condición que más me importa, que la velocidad inicial, que es de 35, acaba de ser la misma velocidad inicial, pero con dirección hacia abajo, ¿sí? Eso más bien se me va a importar. Entonces, quiero que entiendas que esta esferita va para arriba y esta ya está yendo para abajo, ¿verdad? Pero va a tener una velocidad inicial de 35, ¿sí? Entonces vamos a dividir el objeto en dos movimientos. Un movimiento que va a ser esta parte que sube y llega hasta este punto. Y otro movimiento va a ser que de este punto hasta el piso. ¿Sí? Van a ser dos movimientos. O sea, es como si lo cortamos el objeto y va a dividirse en dos partes. Entonces, mira, una vez que tienes la velocidad inicial, transcurre un tiempo acá, ¿no? Un tiempo, obviamente. Le vamos a poner tiempo 1, interrogación, que no conocemos, porque justo pide calcular el tiempo. Entonces hacemos que la esferita baje, mira. La esferita llegue al piso y adquiere obviamente acá una velocidad final, ¿no? Pero tampoco no nos importa porque ni nos pide ni nos da la velocidad final. Entonces no hay necesidad de colocar acá velocidad final. Entonces nos pide calcular el tiempo. Un tiempo es esto, tiempo uno. Pero otro tiempo, ¿qué será? El tiempo que ha demorado de esta parte, de la parte subir hasta llegar a este punto. Entonces son dos tiempos. A ese tiempo le vamos a llamar tiempo 2. Entonces cuando me pide que calcule el tiempo, vendría a ser un tiempo total. ¿Qué vendría a ser? Este tiempo sumado más este otro tiempo. ¿Sí? Esa es la manera escalar que estamos trabajando. Pero en la manera vectorial, todo se supone como un solo tiempo. Eso hace que facilite bastante el problema, ¿sí? Entonces, trabajemos como si fuese en dos partes, ¿ya está? Voy a trabajar esta parte, ya que esta parte es la más conocida por el momento, ¿sí? Ahí le vamos a llamar tiempo uno. Entonces vamos a poner ahí para tiempo uno. Entonces, de acuerdo a los datos, tengo velocidad inicial, tengo altura y tengo gravedad. Con tres datos puedo hallar cualquier otro dato. Y quiero el tiempo. Entonces, ¿quién no tendría? No tendría la velocidad final. Buscarías una formulita que no te hable ni te mencione para nada la velocidad final, ¿verdad? La cual sería esa formulita que pongo en la pantalla. Entonces me pongo a reemplazar. Pero antes de reemplazar, ¿qué signo tomaré? Desde este punto hasta este otro punto, ¿qué es lo que pasa con el objeto? Cae, ¿verdad? El objeto cae, ¿sí? Entonces, si quiere ir hacia abajo, el signo será positivo. Solo estamos trabajando desde este punto hasta otro punto, ¿verdad? No estamos trabajando desde acá, porque acá quiere subir, ¿verdad? Solo trabajamos desde el punto. Entonces tomaremos signo positivo. Entonces reemplazamos. Altura son 150. Mira, ahí está, 150. Reemplazo. Velocidad inicial, 35. Acá está, ponemos 35. Tiempo, es lo que quiero calcular. Tomo el signo más porque cae. Un medio. Gravedad 10 y tiempo al cuadrado. Ahora simplifico un poquito, mira. 10 por 1, 10. Entre 2, 5, ¿verdad? Entonces solo hay cambio, mira. 5t al cuadrado. Y todo lo demás he copiado tal como está. Ahora acá quiero decirte, según el álgebra, se puede hacer algo. Se puede sacar quinta a todo. Quinta,
quinta y quinta, o sea, los tres términos que tenemos. Entonces, al sacar quinta, solo quedaría t al cuadrado, al sacar quinta de 35 quedaría 7, y al sacar quinta de 150 quedaría 30. Ahora, debido a esto que tiene una forma de una ecuación cuadrática, le damos la forma. ¿Y qué sería darle la forma? Que este 30 lo pasemos restando a este otro extremo, ¿sí? Para que se iguale a cero. Entonces, dándole la forma, primero se pone el término cuadrático, luego el término lineal, que vendría a ser 7t, y el término independiente, que pasaría restando, y todo es igual a cero. Acá puedes resolver por tres métodos: aspa simple, factorización o la fórmula general. Voy a hacer aspa simple sería lo más común, ¿no? Sí, sería lo más común que puede ser, pero voy a hacer factorización. Y para ser un poquito más corto. Entonces, ¿qué es factorización? Colocar dos factores, mira acá, dos factores y buscar, ¿no? Buscar dos valorcitos, mira acá, buscar dos valorcitos que multiplicados con su respectivo signo te den menos 30, mira, porque menos 3 por 10 menos 30, pero que sumados o restados, dependiendo de sus signos, te den el valor intermedio, mira, 10 menos 3, 7. Es como un aspa simple, o sea, es como un aspa simple abreviado de la factorización. Mira, no te olvides, dos valorcitos que multiplicados te den este de acá, menos 3 por 10 menos 30, pero que sumados o restados de acuerdo a los signos te dé el valor intermedio de acá. 10 menos 3, 7 positivo, ¿verdad? Entonces, al comprobar eso, significa que nuestra factorización está bien. Ahora, igualamos cada término a cero, cada factor igualamos a cero. O sea, al igualar a cero, lo voy a decir directo también. Al igualar esto a cero, tiempo quedaría igual a 3, y al igualar esto a cero, tiempo quedaría igual a menos 10. Lo cual tenemos ahí, tiempo menos 10 y tiempo 3 segundos. ¿Por qué resalto ese tiempo 3 segundos? Porque recuerda que no existe tiempos negativos, ¿sí? No existe tiempos, entonces descartamos esto y nos quedamos con ese tiempo de 3 segundos. Entonces, ¿qué significa? Que demora un lapso de 3 segundos desde esta parte hasta la parte final. Pero eso no es nuestra respuesta, es solamente la mitad de nuestra respuesta, ¿verdad? Porque nos falta el tiempo 2 para sumarlos y tener nuestro tiempo total. En el tiempo 2 sucede algo que se llama normalmente tiempo de vuelo. Entonces vamos a poner acá, para tiempo 2. Recuerdas que en la formulita te he dado como tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces te hago aparecer nuevamente la formulita que decía, tiempo de vuelo, perdón, es igual a 2 veces la velocidad inicial dividido entre la gravedad. En velocidad inicial puedes tomar esta que va hacia arriba o esta que va hacia abajo, debido a que ambos son lo mismo, ¿verdad? Puedes tomar cualquiera. Pero ¿cuál es lo que normalmente debería participar? Normalmente debería participar esta de acá, ¿sí? Esta es la velocidad que debería participar. Entonces, esta es nuestra velocidad inicial, si quieres llamarlo así. Entonces tú reemplazas. En velocidad inicial pones 35, gravedad 10. Ahora multiplicas 2 por 35, ¿cuánto es eso? Un total de 70 y divides entre 10. 70 entre 10, eso nos va a dar un total de 7. Entonces el tiempo 1 es esta parte de acá, mira que sigue con el cursor, y el tiempo 2 es esa parte que forma como un arco. Entonces nuestro tiempo total será pues la suma de esos dos valores. Entonces indicamos acá. Nuestro tiempo total es tiempo 1 más tiempo 2. Tiempo 1 son 3 segundos y tiempo 1, ¿sí? ¿No? Bueno, lo he hecho al revés, ¿no? Un poquito lo he hecho al revés. Bueno, 7 y 3 al final son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo. Sumas y sería un tiempo total de 10 segundos. Algunos consideran que un método más corto, pero, o sea, en respuesta está bien, pero en procedimiento no está bien, es que dicen, este valor que descartas siempre va a coincidir con esto. Yo te diría, en gran probabilidad de problemitas coincide, pero no en todos. ¿Sí? Te aclaro, no en todos. Algunos quieren, entonces no hay necesidad de hacer todo esto porque es este mismo tiempo, ¿no? Como te digo, en respuesta puede estar bien, si es que vas a un examen de admisión donde no tiene resolución, pues, ¿no? Pero en un examen, digamos, de colegio, un examen donde demuestres el procedimiento, obviamente no va a estar bien. Tu profesor te va a decir que está mal, ¿verdad? Porque tienes que, de cierto modo, demostrar que el tiempo te sale positivo, ¿ya? Entonces, entendiendo este problemita, eso vendría a ser nuestro parte, lo que yo llamo de caída libre, nivel intermedio más o menos, aproximadamente. Espero te haya gustado este video, ¿sí? Espero hayas podido aprender o apreciar algunos conceptos, ¿no? Regulares, llamémoslo así, porque recuerdo, claro, ¿no? Que hay conceptos muchísimo más complicados, ¿no? Que vamos a estar viendo en un nivel, tal vez un poquito más avanzado. Entonces me despido con este video. Si te ha gustado, deja pues tu comentario, tu like, no sé, o deja algo, ¿no? Como referencia, de cierto modo, ¿sí? Adiós, jóvenes. Cuídense mucho.